Decíamos que a partir de la semana pasada quedamos en hablar hoy de la historia del carburante nacional, porque el martes pasado hablamos de la situación de los hidrocarburos en el mundo, en América Latina y en el Uruguay. Pero hoy yo quiero hablar de la historia del carburante nacional porque es una historia muy interesante. Primero, el Uruguay a principios del siglo XX, cuando terminan las guerras civiles, en los gobiernos de don José Valle Ordóñez, se plantea un programa de desarrollo del país. Había que desarrollar la agricultura, había que encontrar qué recursos había en el Uruguay, había que ver cómo nos abastecíamos de eso tan importante que es la energía. Se precisaba energía eléctrica, se precisaba energía química, y hubo un planteo muy fuerte de importar tecnología. El Uruguay no la tenía, era imprescindible importar tecnología. En realidad el presidente le encargó al ministro de Relaciones Exteriores que seleccione al mejor agrónomo del mundo y al mejor veterinario del mundo y que los traiga a trabajar en el Uruguay. Y el ministerio consiguió al doctor Alejandro Backhaus, que era el director de los campos experimentales de Berlín, fue el creador de la Facultad de Agronomía, y al doctor Salmon, que fue el creador de la Facultad de Veterinaria. O sea, el Estado estaba jugando un rol importante que estaba supliendo a las iniciativas que habían tenido los empresarios privados durante el siglo XIX. Esas iniciativas de los empresarios privados nunca condujeron a un desarrollo nacional. Conducían a hacer cosas, a mejorar la genética, a hacer inversiones inmobiliarias, pero no al desarrollo nacional. Lo que dijo el gobierno es que, bueno, aquí se precisa que en realidad que el gobierno tenga un protagonismo para encontrar los caminos del desarrollo. Y entonces un tema clave, porque ya se estaba usando la leña, se estaba usando el carbón como fuente de energía, se empezó a usar el queroseno, para algunas cosas sirve para el uso doméstico, pero se venían los motores, se venían los autos, se venían los camiones, se venían los ómnibus, y había que tener un combustible, de preferencia un combustible líquido. En realidad en Europa ya se estaba empezando a usar el alcohol, y se producía alcohol para los motores. Hubo un francés que jugó un papel importante porque él insistía mucho, Maurice Serrol, fue el que acuñó el concepto de carburante nacional. Hay que tener un carburante nacional. Aquellas 4 leyes que sancionó el Parlamento Nacional a iniciativa del gobierno y que creó 4 instituciones en la égida del Ministerio de Industria. Creó las estaciones agronómicas por ley en 1911, que eran campos de 1000 hectáreas cada uno para desarrollar nuevas tecnologías de producción. Creó también en 1911, el Instituto de Pesca. Sí, sería importante porque había un recurso importante en el mar que nos rodeaba. Y creó en 1912 2 cosas, en octubre del 12, el Instituto de Geología y Perforaciones y el Instituto de Química. El de Geología y Perforaciones estaba destinado a ver qué había abajo de la tierra. Se decía que habían algunos productos bituminosos, a ver si se podían usar los esquistos. En realidad el Instituto de Geología después siguió para adelante y es el padre de la geología nacional. De ahí salieron las calizas y salió la producción de pólvora. Y también el Instituto de Química se le dio como cometido primero aprovechar todos los recursos naturales que había en el país, mejorar las industrias y crear otros nuevos, ¿no? Y en realidad puso a 2 directores, un italiano y un norteamericano, al doctor Enrique Zanetti y al doctor Latham Clark, cuyo primer objetivo, según el gobierno le marcó, era conseguir un carburante nacional. Mira qué interesante. En realidad ya estaba la producción de alcohol en Europa y habían ido técnicos del instituto a ver cómo era aquello. Y en realidad se empezó a manejar la idea de que si el alcohol iba a ser un carburante nacional, había que organizar la producción. Hicieron una prueba, ¿no? Utilizando el alcohol como fuerza motriz. Un auto entre el 25 y el 29 de septiembre de 1923, un auto anduvo 50 kilómetros con alcohol, en una mezcla de alcohol con nafta. Esto dio un buen resultado, animó un poco, y ese mismo año, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, ya se recorrieron con 4 autos 500 kilómetros. Con una mezcla, se arreglaron los motores, hay que arreglar los cicler porque la densidad de esta mezcla es distinta a la de la gasolina. Hicieron 500 kilómetros, se desarmaron los motores, se midió la eficiencia energética, se midió el desgaste, y en realidad hicieron un informe para el Parlamento, donde decía que este producto, esta mezcla, mitad gasolina,
que tenía que ser importada, y mitad alcohol, que tenía que producirse en el país, es un producto apto para los motores a combustión interna. En realidad es eficiente. Entonces ahí se empezó a pensar, bueno, pero si vamos a producir alcohol para mezclar con gasolina, tenemos que importar gasolina o producirla en el Uruguay, y tenemos que producir alcohol. Bueno, vamos a ver cómo producimos alcohol y cómo producimos gasolina. Y esto tiene que ser una cosa que la haga el Estado. Ahí surgió la necesidad de que fuera un monopolio estatal. Esto no lo podían producir empresas privadas que nunca iban a tener garantía de cuánto combustible tenía para el desarrollo nacional, ¿no? Ahí vino todo el Alto de Viera, hubo problemas políticos, se separó Manini y Río de Valle Ordóñez, esto se estancó un poco, y la discusión de esto se retomó cuando se empieza a hablar de una ley que creó un instituto para esto, una administración pública, que fue la ANCAP. Ahora, para importar el combustible, mirá qué interesante. Lo primero que se hizo fue una licitación. Las grandes empresas, la Shell, la Texaco, crearon empresas uruguayas. Crearon una empresa que se llamaba Shell Uruguay, que tenía su directorio, o Texaco Uruguay. Entonces se hizo una licitación para comprar gasolina. Y apareció una empresa que nadie sabía bien qué era, que se llamaba Louis Amthor, que era la empresa que monopolizaba todas las exportaciones y las compras de gasolina rusa. Mirá vos qué cosa rara. Y le ganó la licitación. Se armó un lío, las empresas americanas empezaron a patear, el embajador de Estados Unidos le pidió entrevista al presidente de la República, un lío muy grande, pero la licitación fue adjudicada. Por eso la gasolina en el Uruguay se llama nafta, porque en gasolina en ruso se dice nafta. Entonces empezaron a venir la gasolina en latas de metal, latas cúbicas eran, tapadas, bien selladas, y eso venía en barcos. Del barco se bajaban carros y se repartía. Esto es bien importante porque en realidad en el 31 se creó la ANCAP, ¿no? Ahora, la ANCAP, ¿qué pasó? El proyecto del carburante nacional quedó un poco de lado. Hubo una comisión parlamentaria del Partido Colorado, que era el partido que estaba en el gobierno, que llamó ANCAP al Parlamento, en una comisión del Senado, a ver por qué no estaban desarrollando el carburante nacional. Fíjate que era tan fuerte 20 años después de las primeras investigaciones sobre el carburante nacional, que el gobierno quería crear un carburante nacional, porque ya había antecedentes, ya había resultados de... Esto, en realidad el gobierno tuvo que hacer un acuerdo con las compañías privadas, con la Shell, con la Texaco, con la Exxon, porque tenía que comprarle petróleo. Y si no le daba un poco de entrada, no conseguía el petróleo. Esto fue muy discutido, ¿no? De hecho, lo que sucedió es que la idea del carburante nacional quedó de lado, y la Administración Nacional de Combustibles Alcohólicos empezó a hacer alcoholes de boca y no alcoholes de combustión para los motores, ¿no? Esto se retomó después con el gobierno del Frente Amplio, cuando Alur tomó el ingenio de Calnú y empezó a hacer con los jugos de caña de azúcar, por un lado azúcar sacarosa cristalizada, que es el azúcar que nosotros consumimos, y por otro lado con los jugos hacer alcohol. Esto anduvo muy bien, se vieron todas las tecnologías más modernas que hay hoy, y se hizo una inversión importante de unos cuantos millones de dólares en Paysandú, que es la planta de bioetanol. En realidad hoy, yo no sé si los que oyen este programa o lo miran, lo saben, pero todos los combustibles, toda la nafta que se vende en el Uruguay, toda la gasolina, tiene un 10% de bioetanol. O sea que tiene una parte de trabajo nacional como combustible, junto con la gasolina que se destila en la refinería de La Teja. Esto es importante porque me parece que de aquella etapa inicial donde se probó todo, después de la segunda etapa cuando se creó la ANCAP, ahora viene una tercera etapa que es la producción actual de biocombustibles, que al bioetanol se le suma el biodiesel también, que se hace con derivados del aceite de soja. En realidad estamos utilizando, conocemos la tecnología, tenemos en las instalaciones para tener un carburante nacional, que fue lo que soñaron las autoridades uruguayas hace un siglo. Ahora lo podemos hacer. Me parece que este carburante nacional siempre fue una discusión, porque quienes tienen una visión más liberal de la economía dicen que hacer un carburante nacional sale caro y que es mejor importar un carburante más barato del exterior, ¿no? Mira qué interesante lo que pasó con el bioetanol. El bioetanol fue muy discutido, incluso cuando subió el actual gobierno,
que el barril de petróleo no era tan caro, al proyecto de bioetanol, tanto en Bella Unión como en Paysandú, se le empezó a dejar medio de lado, porque la idea que tenía el gobierno era ir usando menos y menos y menos, porque salía muy caro, decían ellos, producir alcohol. ¿Cómo se produce el bioetanol en Paysandú? Se produce haciendo, Alura hace un convenio, firma un contrato con los agricultores, porque se hace a partir de trigo, a partir de cebada, a partir de granos, no a partir de sorgo granífero, se muele el grano, se somete a una fermentación, y ahí se destila el alcohol y se sacan otros productos. Pero el alcohol sale de la fermentación de granos, lo cual obliga al ente a hacer contratos con los productores para tener la garantía de que va a tener la tonelada de grano que precisa. Todas las agroindustrias siempre hacen contrato con los proveedores de la materia prima, ¿no? Así que esto genera trabajo en el campo, genera trabajo en las chacras, genera que los productores planifiquen su producción, porque están comprometidos a entregar los granos, da trabajo en la industria, porque es una industria de primera generación, es una industria totalmente nueva, se compró llave en mano, da gusto recorrerla, y después el bioetanol que sale de ahí se lleva a la planta de ANCAP, donde se mezcla con la nafta. Hoy tenemos un carburante nacional, que es una parte de lo que consumimos. Menos mal que no lo cerramos, menos mal que mantuvimos el conocimiento, que mantuvimos los técnicos, porque a medida que el petróleo va subiendo el precio en el mundo, se hace más rentable. Hoy en día, lo que ha decidido ANCAP es aumentar el porcentaje de bioetanol que se hace en la planta de Paysandú. Nosotros estamos poniendo 7% en la nafta, ahora tiene 10%, porque ¿qué pasa? La tonelada de bioetanol sale más barata que la tonelada de gasolina en la refinería de La Teja. Entonces, si vos tenés la tecnología, si tenés las inversiones, el conocimiento, la gente que conoce esas cosas, podés ir combinando el uno con el otro según te convenga con los precios. Ahora, eso sí, tenés que mantener las dos cosas para hacer la combinación que más le convenga al país. A mí me pareció que esta historia del carburante nacional, el concepto de carburante nacional, todos los trabajos que se hicieron en el país, en realidad son poco conocidos. Yo creo que la historia en realidad de estos tipos que fueron tan claves, ¿no? El doctor Enrique Zanetti, nadie sabe quién fue el primer director del Instituto de Química. El doctor Lathan Clark fue el primer vicedirector, que después quedó director cuando se fue Zanetti. Y en realidad son los que hicieron todos los trabajos, toda la investigación, que permitieron andar motores con alcohol mezclado con gasolina, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Un ciclo después, con tecnologías diferentes, pero me parece que esto demuestra varias cosas. Por un lado, la importancia de la política y sus definiciones. Cuando el Uruguay decidió el camino del desarrollo, que tenía que traer tecnología y tenía que capacitar a nuestros jóvenes, eso fue un camino que lo empezó y dio sus resultados. Estas cosas, si hubieran quedado solo en manos de la iniciativa privada, no se hubieran logrado, no se hacía. Se hizo porque el Estado en realidad decidió que esto necesitaba un protagonismo del gobierno en el desarrollo de la sociedad. No sé, eran mis comentarios que me parece que son bastante interesantes de hacerlo conocer. Se sabe poco de esto y es bueno recordarlo, porque capaz que estas cosas, cuando las pensamos, también nos alumbran un poco lo que tenemos que hacer en el futuro. No, tal cual, sí, lo vemos tan lejano eso de lo que contaba al principio, ¿no? Que en aquellos tiempos se hacía 50 y 50 y gracias a eso los autos de aquel entonces circularon bastantes kilómetros. Sí, es increíble. Por eso, claro, lo vemos tan increíble. La producción de alcohol en aquel tiempo estaba en manos de empresarios privados. Había un francés, Meillet, que tenía una destilería, había otra en Rosario, había destilerías privadas que hacían alcohol, pero hacía un poco uno, un poco otro. Lo que el gobierno dijo, no, para acá tenemos que garantir un carburante nacional para el desarrollo. Así que primero, ese alcohol era de muy mala calidad, había muchos problemas con esos alcoholes. Vamos a expropiar todas esas destilerías de alcohol y hacemos una del Estado, ¿no? Para tener una garantía de un producto en la cantidad suficiente y con la calidad que necesitamos. Y después vamos a hacer un ente que nos suministre los combustibles, entre los cuales estaba el carburante nacional alcohol, además del carburante nacional y gasolina. En fin, me parece que es interesante eso. No, bien interesante, la verdad, de cosas que, la verdad, yo tampoco sabía de hasta el nombre de la propia nafta, de dónde venía. Sí, tal cual, es algo tan simple y básico como eso, que nos parezca tan curioso y tan novedoso, algo que se supone que estuvo así siempre. Muy bien, bueno, el
la historia nacional eso. Tal cual. Muchas gracias, Ernesto. No, por favor. Muchas gracias, Nos como vemos el martes siempre. que viene. Estamos. Hasta el martes que viene. Chao, chao.